No es novedad, y lo hemos platicado aquí, que varios gobernadores no han estado apoyando las medidas tomadas por el Ejecutivo Federal, por el presidente de México, frente a la pandemia. El mandatario ha insistido en que nada por la fuerza y que su administración busca el diálogo. Pero ayer el presidente dijo que detrás de las posturas de los mandatarios locales hay intereses políticos y que no permitiría que ningunen la investidura presidencial. ¿Ocurre realmente así? ¿La mano que mueve estas alianzas interestatales es el proceso electoral del 2021? ¿O el gobierno de México, el gobierno federal, actúa de manera unilateral como acusan los gobernadores? Veamos el contexto. Este miércoles Andrés Manuel López Obrador dijo que no permitirá que ninguneen la investidura presidencial. El mandatario acusó a los gobernadores de querer culparlo de lo que sucede en las entidades y señaló que eso es politiquería y no se puede permitir. El presidente se refirió al bloque de mandatarios estatales que anunciaron su propio plan Nueva Convivencia Social. El pasado 5 de junio, durante la reunión interestatal COVID-19, los gobernadores de la llamada Alianza Centro Bajío Occidente, integrada por Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes y de la región Noreste Pacífico, en la que participan Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Durango, Nuevo León, Jalisco y Colima, acordaron una agenda común de reactivación económica. Luego de que el gobierno presentó el plan de reactivación, los gobernadores señalaron que no habían sido consultados, que el semáforo epidemiológico es unilateral y no refleja la realidad de los estados, por lo que cada uno decidirá su proceso de reapertura. López Obrador dijo que estas alianzas interestatales hay que enmarcarlas en los procesos electorales del próximo año y que los gobernadores quieren agarrar bandera y echarle la culpa de lo que sucede en los estados. El 6 de junio de 2021, México vivirá el proceso electoral más grande de su historia. Los 32 estados tendrán elecciones locales para renovar 30 congresos locales, más de 1,900 ayuntamientos, las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 15 gubernaturas. Además, estas elecciones locales serán concurrentes con las federales, donde por primera vez los diputados podrán buscar su reelección. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves. Hoy nos acompaña desde la remota distancia Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, Genaro. Bien. Gracias por conducir ayer. De nada, gracias. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, Genaro. ¿Qué tal tu taller con Daniel Saldaña París? Ya lo vi en su Instagram. Buenísimo, buenísimo. Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muy tranquila, ya muy harta del encierro, pero estamos bien, gracias a Dios. ¿Cómo me hiciste reír el martes con lo del restaurante que mandaba saludos? Qué bárbaro. Ay, ya sé. Gracias. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, todo muy bien, gracias. Ese fondo de atrás sí me gusta. Me tienes más libros que en otros libreros. Es el mismo, es el mismo. Bueno, a ver, ya habíamos discutido este plan el otro día sobre estos gobernadores del norte del país que quieren poner sus propias medidas, que no están confiando tanto en el semáforo federal, pero ahora parece que está incrementando, digamos, esta confrontación. Evidentemente estamos ya entrando en la antesala de un proceso electoral y por supuesto que los ánimos así se van a poner de ahora en adelante. ¿Cómo lo ves, Martín? Pues ya yo voy a dejar de defender mi punto de que el gobierno federal debía haber tomado el liderato y obviamente lo que causó el que no haya tomado el liderato total de la pandemia en cuestión de salud y económica, pues hizo un vacío de poder, causó un vacío de poder y obviamente ese vacío se llena con estos gobernadores que lo que están haciendo, pues sí, es política. Y claro que está enmarcado en el proceso electoral y qué bueno, y ojalá en serio puedan ganarle a Morena y hagan las alianzas necesarias para quitarle la mayoría en la Cámara en el 2021 al presidente López Obrador. Yo no, o sea, es lo que más quiero. Entonces, y también el que está ya enmarcando todo esto es él, ¿no? Él empezó con sus declaraciones de que estás conmigo o estás contra mí, ya señalando claramente, dando línea, por así decirlo, a quienes están titubeando por quién van a votar. Y también hemos visto movimientos electorales ya muy enfocados, por ejemplo, el senador de MC que se pasó a Morena. Ya empezamos a ver una configuración ahora sí política y obviamente también lo de la pandemia pues, va a ser un tema de cómo se controló y lo que quieren los gobernadores es, ahora sí, que si nosotros nos vamos a hacer cargo, vamos a hacernos cargo bien, no hay recursos perfectos, pero no voy a dejar de señalar a la federación porque esto fue responsabilidad de la federación desde un principio y eso yo siempre lo dije. Ellos lo dejaron, dictaron normas ambiguas
y dejaron que los estados hicieran lo que quisieran y los dejaron libres. A algunos les ha salido, a algunos no tanto, pero el que se unan y hagan política para quitarle la Cámara de Diputados a Morena, pues me parece muy bien en primera, y segundo, así se debe de hacer. Esto no tiene nada de sorpresa, y el primero que lo hace es el presidente de la República. Veloz, contrapunto. Yo creo que Martín está sobreinterpretando lo que dijeron los gobernadores, porque en ningún momento nadie dijo lo que está diciendo Martín. Yo creo que lo quiere ver del lado amable, y creo que esa es la interpretación que se le ha querido dar, cuando en realidad lo que se ha dicho por parte de los gobiernos de estos estados, pues son cosas muy menores que dejan ver un interés electoral que tienen para el 22, o bueno, para las elecciones del 21, y que si quieren ir posicionando su marca personal en sus gobiernos. Yo creo que más allá de pensar que es el presidente que está polarizando, es más bien la postura que han tomado los estados de no ir en sintonía con el gobierno federal. Ahora, Martín dice algo porque pues Martín viene de una cultura priista donde se impone lo que diga el presidente, pero este gobierno ha dicho que tiene vocación democrática, y si los estados tienen la necesidad y conocen mejor su estado que el resto de las personas, bueno, entonces que tomen las decisiones correctas, pero que no sean inconstitucionales y que no quieran rebasar o ir en contra tampoco de las indicaciones que no son ambiguas y que son muy claras. El presidente lo que dijo prácticamente, que creo que no tiene mucho para dar debate, es que no deberían arrastrarlo no solo a él, sino a lo que significa, sobre todo en estos momentos, la figura presidencial en esta suerte de chismes y de dimes y diretes y de señalarlo, porque la mayoría del tiempo son mentiras. O sea, la verdad es que la mayoría del tiempo están interpelando al presidente con cosas que no pasaron, que no existieron o que no dijo. Pues creo que eso ya es una manera de poner un alto y decir, oigan, o sea, yo tampoco me voy a meter en estas cosas que ustedes traen. El presidente hace su trabajo, que es responder a los periodistas cuando hacen preguntas. Yo sí creo que es, justo como decía Martín, la esperanza de Martín y de muchos otros, que funcione la oposición desde los estados, pero la verdad es que están dejando mucho que desear y no están ni siquiera haciendo bien su chamba de ser opositores en ese sentido, porque están relegando sus estados y les está yendo peor por querer ir en contra de las indicaciones del gobierno federal. Ahí sí creo que es mejor tener un estado o un gobierno federal que les dice, bueno, quieren, háganse cargo, pero también háganse cargo de las consecuencias. El problema es que los estados, cuando tienen aciertos, son suyos nada más, y cuando tienen errores son de todo el mundo. Entonces tampoco hay que permitir que se pueda utilizar la figura de los estados como una manera de deslindarse de todo lo que está pasando en este momento. A mí me parece que es responsable de parte del presidente decir, yo no me voy a meter en esto, por favor no me metan en esto, porque soy el presidente en este momento, y están francamente tratando al presidente como si fuera uno de sus adversarios políticos, porque también es una cosa que está haciendo la oposición. El presidente ya no es candidato a la presidencia. Tendrían que estar haciendo trabajo electoral. El presidente no es candidato y siguen metiéndose con el presidente como si fuera un candidato. Es el presidente y así es. Ana Villagrán, el presidente ya no es candidato, pero actúa de repente como candidato, ¿no está ya inmerso en el proceso electoral? ¿Cómo lo ves? ¿Contrapunto o punto? No, contrapunto, por supuesto, porque mi compañera creo que no ha visto las mañaneras, creo que nunca se ha chutado las 2 horas que el presidente nos destina a las y los mexicanos que vemos las mañaneras y observamos su discurso y entendemos que desde hace 18 años prácticamente el presidente diario está en campaña. O sea, el que quiere estar siempre en el foco mediático es López Obrador. Y aquí el tema es que él está implantando, él sí, como dice Martín, nos ha colocado a las y los mexicanos en un discurso dicotómico de buenos y malos. O sea, esto no es una lucha de egos y el presidente está colocando, el presidente es el presidente, como dijo Estefanía, eso lo tenemos claro, pero él es el que se está colocando en el ring con los gobernadores. Los gobernadores están haciendo su trabajo y están actuando con una claridad y con una responsabilidad para con sus gobernados. Y además, dejar bien claro, AMLO no es un ser superior y no es la medida de todas las cosas. Y el presidente se está colocando a sí mismo siempre como el centro del universo político mexicano. Y el tema es que él es tan idealista que eso no se lo puedo criticar, pero él sueña con ser tan grande como Juárez, como Morelos, como Madero. Y entonces, a partir de ahí toma las decisiones. Pero ahorita traigo 3 puntos claves donde el presidente ha dicho, a mí no me van a ningunear, yo soy el presidente y se calman todos. El 11 de junio el presidente dijo, AMLO dialogará con los gobernadores, pero no permitirá el ninguneo a la investidura presidencial. Les digo, colocándose él como la medida de todas las cosas. El 29 de abril dijo, no somos floreros ni adorno,
posicionando nuevamente su autoridad y cuestionando a agentes que pueden actuar con completa libertad. Y el 19 de noviembre del 2019 dijo: de flojera recibir a Sicilia, ¿cómo voy a estar aquí esperando a la prensa conservadora fifí y a todos nuestros adversarios dándose vuelo? Yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores, ¡qué barbaridad! ¿Cómo voy a dañar la investidura presidencial? Esas son las declaraciones del presidente de México. O sea, así se dirige con otras autoridades. Los gobernadores significan algo, los senadores significan algo, aunque no sean de su partido. Es responsabilidad de todos los presidentes y presidentas hablar con las demás autoridades. El presidente López Obrador es un hombre que no está dispuesto al diálogo, no está dispuesto a que se le cuestione y siempre quiere imponer su verdad. Construir México requiere escuchar a los demás, nos guste o no, y tomar lo bueno y entender lo malo. Yo sí observo en el presidente el ejercicio de la mañanera de responder preguntas, pero siempre intentando imponerse y descalificando. El tema es que el discurso del presidente siempre va en esa tendencia, Genaro, va a descalificar. Entonces, cuando él dice, no vamos a desvirtuar la investidura presidencial, el que le está desvirtuando, pues es él. ¿Coincides, Alejandro, contrapunto? Obviamente tienes contrapunto. A ver. Sí, a ver, ¿se vale hacer política? Sí, se vale que la oposición intente ganar la mayoría en el Congreso por la vía democrática, sí. Se vale hacer bloques de gobernadores para lograr ese cometido político, se vale. Yo creo que lo que aquí no se vale es hacer un uso político de la pandemia, utilizar la pandemia, la emergencia sanitaria para tratar de ganar puntos. Aquí lo que hay que hacer es poner en cuarentena el uso político del coronavirus, porque de lo que se está tratando en este momento es de salvar vidas y reducir al mayor número posible, reducir las muertes. Y efectivamente, para que ello suceda se requiere de unidad, se requiere de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, se requiere que cerremos filas y se requiere que actuemos de manera coordinada, tanto autoridades como gobernantes. Dentro del marco de la ley, pues yo creo que pueden haber muchas cosas. Por ejemplo, que quieran hacer un plan de reactivación económica coaligados regionalmente, pues me parece una excelente iniciativa y que incluso puede ser complementarias con las medidas que ya está tomando el gobierno federal. Pero también hay que entender que, por ejemplo, en temas de salud pública, pues hay facultades y atribuciones que son concurrentes y que la máxima autoridad sanitaria es el gobierno de México, el gobierno federal, y él no puede deslindarse de garantizar la salud y el bienestar de sus habitantes, de los habitantes con independencia de qué partido gobierne en su entidad o si está dispuesto o no el gobernador a colaborar. Por ejemplo, hoy escuchaba al gobernador de Jalisco, a Enrique Alfaro, decir que lo que sigue es la fase de la responsabilidad individual, es decir, la elusión de la responsabilidad colectiva y sobre todo de una coordinación del Estado y trasladarlo a los individuos y ahí sí háganle como quieran y sálvase quien pueda. Al contrario, lo que se requiere para salir adelante de esta emergencia sanitaria y de esta crisis es coordinación y es solidaridad y trabajar en conjunto. No podemos trasladar esa responsabilidad a los individuos. Ahora, lo de la reactivación económica en función de los semáforos, pues yo creo que tiene que haber un piso mínimo y es el semáforo nacional que se acuerda además en el Consejo de Salubridad, en donde todos los estados tienen representación. De ahí para arriba pueden volverse más rigurosas las medidas de distanciamiento social, porque pues efectivamente hay unas realidades regionalizadas, pero tiene que ser ese el piso mínimo. No puede un gobierno ir por debajo o relajar las medidas que se están dictando de este Consejo de Salubridad, porque estaría exponiendo la vida de las personas. A ver, escuché por ahí que Villagrán quiere contestarte seguramente, ¿verdad? Y Martín también. El tema es que, a ver, ¿quién empezó a hacer un uso electoral de la pandemia? No fue el presidente el que mandó cartitas diciendo que los programas sociales se los debíamos a él e iban firmado con su nombre, violando la instrucción de la ley donde dice que no se puede hacer un uso personalizado de los programas sociales. Eso ya lo he visto también en las alcaldes en la Ciudad de México. El Instituto Electoral tuvo que decirle al presidente que por favor parara la distribución de esas cartas. Entonces, a ver, consíguenos esa carta en el corte de los programas sociales. A ver, cuando se interrumpe no se entiende nada. Entonces, que termine Ana, por favor. No existen. Gracias. Sí existieron y se distribuyeron. Aquí el propio Genaro nos enseñó una que le llegó a uno de sus amigos. O sea, y amigos también de la alcaldía Cuauhtémoc, empresarios, amigos le llegaron. Entonces, esa carta existió.
Hace unos días, por ejemplo, observamos al secretario particular de Claudia Sheinbaum entregando despensas en Tlalpan a nombre de la jefa de gobierno para apoyar a la gente con COVID. Es decir, los que han hecho un uso electoral de la pandemia ha sido Morena, porque tienen los instrumentos para todo. Entonces, ¿cómo van a negarlo? Bueno, el perifoneo que en muchas alcaldías se dice de repente el nombre de la alcaldesa o del alcalde, pues también eso es un uso electoral y político de la pandemia. Pero bueno, a ver, Martín había levantado la mano y después también Veloz. A ver, el primero que ha hecho política con el tema de la pandemia es el presidente. Recordemos el dicho de que esta pandemia le vino como anillo al dedo a la transformación. Esa es una declaración 100% política, o sea, eso no hay ninguna duda. Segundo, yo aquí defendí siempre que la federación debía llevar el liderazgo, siempre, y lo que me replicaban, es que los estados conocen mejor a su territorio, entonces pueden adoptar otro tipo de medidas, y ahorita me están diciendo exactamente lo contrario. Y lo de la responsabilidad individual, con todo respeto para Alejandro, pues así empezó el gobierno federal. El gobierno federal apostó a la responsabilidad individual. De hecho, primero fuimos los ciudadanos los que empezamos el confinamiento, empezamos a utilizar tapabocas y después vinieron las medidas del gobierno porque estaba minimizando al principio la pandemia. Eso es conocido. Entonces, ahorita tratar de adaptar el discurso para que no se vea tan mal lo que está pasando y decir que no están haciendo política, pues se me hace realmente que está fuera de lugar. Muy bien. Y Veloz, finalmente, para cerrar este bloque. Sí, Martín, las personas que empezamos el confinamiento antes somos las personas que pudimos y la intención de no era minimizar. Yo no me estoy refiriendo a eso. Gente que no podía darse el lujo como nosotros de estar en casa, no tuviera más tiempo y no estuvieran pasando las cosas que están pasando ahora, como muchos estados que se adelantaron. Ahora, yo quiero decir algo porque hay que dedicarnos también a desmentir las cosas que se dicen. Ana decía que no había diálogo con los gobernadores. Yo quiero recordarles que en este gobierno, con la Cuarta Transformación, se sientan periódicamente con los gobernadores a platicar, hay un diálogo constante, los gobernadores van a las reuniones, no hay gobernador que no se haya sentado con el presidente, que no haya platicado con quien haya tenido que platicar y que no se le hayan escuchado sus demandas, periódicamente, así que lo que dijiste previamente es mentira. Dos, los panistas no se han juntado con el presidente. Una y otra vez, no solo a lo que representa la Cuarta Transformación, sino a su militancia y a la gente que está con el presidente o con la Cuarta Transformación, ha sido el PAN. El PAN descalifica con clasismo, con racismo, con un montón de cosas. Entonces ahora sí ya no entendí lo que están diciendo. Y lo que decías, Martín, hace rato, no estamos diciendo ahora que no, que los gobiernos locales, estatales no tomen decisiones. Estamos diciendo que tomen decisiones en donde les corresponde, pero que no se quieran saltar las federales porque así está en la Constitución y tienen una responsabilidad constitucional. Bueno, hay con un gobernador que no le toma la llamada ahora al presidente, ¿no? Que es Alfaro, lo dijo recientemente, ¿no? Que no tienen nada que hablar. Y también al Bronco. El Bronco también se quejó de eso. Pero ellos pudieron ir a reuniones y no fueron cuando pudieron. Como todos los gobernadores, se les quiere. Pero bueno. con la Secretaría de Gobernación, no con el presidente. El presidente no lo recibe y no ha recibido a los diputados panistas y tampoco a los gobernadores panistas. Así que la que miente eres tú, Steph. Estamos ya en tiempo de irnos a un corte, pero evidentemente ya empezó el ciclo electoral, ya están con todas las fuerzas políticas, evidentemente también ya hablando sobre el 2021. Hacemos una pausa. Al regresar. El senador Ricardo Monreal propuso desaparecer los órganos reguladores que el presidente López Obrador ha calificado como pantallas. De aprobarse su iniciativa, nacería así el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. ¿Es una buena reforma o no? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.